después de la Segunda Guerra Mundial pensaba que iba a ser una época donde reinara la paz, pero esto fue totalmente distinto con la Guerra Fría y otros sucesos. Entre su esfuerzo para que reinara esta paz, se crea la Corte Internacional de Justicia en 1946. Esta era un organismo que tenía como fin resolver las controversias entre distintos estados. El primero y de los más importantes casos que llevó esta corte fue en 1947 entre Gran Bretaña y Albania. Este caso era el caso del Golfo de Corfú. Para entender este caso más a fondo, estudiaríamos el contexto histórico de Gran Bretaña. Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, se encontraba con bastantes problemas económicos, lo que había hecho que el imperio cayera. Entre estos problemas también se le juntaba el problema de la descolonización, que había sido un proceso bastante sangriento y que había hecho que ellos perdieran bastantes recursos económicos. Entre los años de 1945 y 1946 se produjeron grandes cambios, entre ellos el Partido Democrático. Este abolió la monarquía y restableció la República Popular. Por su lado, esto no tenía muy feliz a Gran Bretaña y Estados Unidos, quienes decidieron invadir bastantes veces el país, pero ninguna de ellas tuvo resultado. Es evidente que todavía durante esta época se tenían bastantes fricciones sobre las ideologías de los distintos países, ya que se encontraban inmersos todavía durante la época de la Guerra Fría. Por un lado podíamos ver a Albania, que era comunista, y por el otro lado Estados Unidos y Gran Bretaña, que intentaban derrocar el régimen de comunistas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa se hallaba en un estado de postración y de confusión. Postración en el sentido de que la guerra había sido muy dura, países enteros estaban devastados, la sociedad había perdido millones de miembros y el problema mayor o otro problema que se agregaba a eso, que es natural después de toda guerra, es que no había una verdadera paz profunda, porque los aliados, los que habían triunfado en la guerra, no eran una coalición homogénea. Estaban por un lado las potencias occidentales, básicamente Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y por otro lado la Unión Soviética. La Unión Soviética ya desde 1944, algo así como 10 meses antes de terminar la guerra, en julio, había mostrado su interés en tener el control político de Polonia, por ejemplo, un estado clave para ellos y para toda la Europa del Este. ¿Por qué? Porque hubo un levantamiento en Varsovia, el ejército rojo estaba muy cerca, el ejército soviético estaba a unos 30 kilómetros aproximadamente, no intervino, dejó que perdiera el levantamiento para luego, cuando avanzó, ya unos meses después, poner a la gente que le iba a servir como una especie de gobierno títere para controlar el país. Eso pasó en el año 44-45 y a lo largo de toda la etapa final de la ocupación, digamos, de las zonas que habían sido ocupadas por Hitler, el avance soviético en esas zonas, fueron colocando gobiernos proclives al comunismo. De tal manera que hacia 1945, sobre todo hacia 1946, ya se podía ver que había un grupo de estados satélites. Era la parte soviética de Alemania, de ocupación, la zona de ocupación que se llamaba, pero además era Polonia, donde se había puesto un gobierno de coalición favorable a los soviéticos, Checoslovaquia, que en esa época era un país independiente, Hungría, Bulgaria, Rumania y Albania. También era prosoviética la Yugoslavia de Tito, pero ya no por obra del ejército soviético, sino porque Tito, el mariscal Josip Broz Tito, había organizado su guerrilla y derrotado al ejército nazi. De tal manera que hacia el año 46-47 los soviéticos comenzaron a ejercer ese control y ya poner gobiernos directamente comunistas y, vamos a decir, modificar la sociedad expropiando empresas y campos para ir creando una sociedad comunista. Una de las normas que impusieron fue la restricción cada vez más fuerte a la salida del país. De tal manera que la gente ya no podía salir,
libremente o entrar libremente a ninguno de estos estados, ni por supuesto a la Unión Soviética. De ahí que un tiempo después, Winston Churchill, que había sido el campeón de Inglaterra durante la guerra y quizá el principal protagonista, digamos así, de la lucha contra Hitler, Winston Churchill, en una conferencia que dio en Estados Unidos, acuñó el término diciendo una verdadera cortina de acero o de hierro, iron creo que es de hierro, han bajado los soviéticos desde el mar Báltico hasta el mar Negro o hasta el Adriático. De tal manera que ahí surgió el nombre de cortina de hierro, que es, vamos a decir, lo que después nosotros conocimos como, más visiblemente, como el muro de Berlín, por ejemplo. El muro de Berlín era parte de toda esa cortina de hierro. Y en realidad el bloque soviético se desarmó 45 años después, cuando se levantaron las restricciones a viajar, porque la gente no quería vivir bajo el comunismo, la gente quería salirse hacia el mundo occidental, que ya entre el año 45 y el 48 había comenzado a reconstruirse, había salido de esa especie de marasmo que sirvió a la guerra. El 15 de mayo de 1946, 2 cruceros ingleses navegaban por el canal de Corfú. Dichos cruceros fueron atacados por una batería albanesa e Inglaterra dijo que ellos tenían derecho de paso inocente, pero vale aclarar que no existía una convención del mar que definiera paso inocente, a pesar de que el derecho internacional sí lo reconociera. Albania argumentó que Inglaterra, para poder pasar por el canal de Corfú, tenía que presentar una solicitud previa para poder pasar, tanto para barcos comerciales como para barcos de guerra. El 22 de octubre de 1946, 2 cruceros y 2 destructores zarparon del canal del puerto de Corfú hacia el estrecho de Corfú. Los destructores tocaron unas minas y las minas explotaron. Como consecuencia de ello, hubieron 44 muertos y 42 heridos. Todos ellos eran oficiales y marineros ingleses. Este incidente ocurrió a pesar de que los aliados en 1944 y 1945 se suponía que habían limpiado las aguas territoriales. Cabe decir que en este tiempo no existía una definición en alguna convención del mar sobre aguas territoriales. Por lo ocurrido, Gran Bretaña decidió enviar una solicitud a Albania para poder limpiar el canal de Corfú de las minas. Albania dijo que eso no lo iba a permitir en sus aguas territoriales. A pesar de todo eso, Gran Bretaña el 12 y 13 de noviembre de 1946 removió todas las minas restantes, que eran un total de 22 minas de tipo alemán GY. Gran Bretaña señaló que lo curioso de todo esto es que las minas eran recientes. En virtud de lo ocurrido, Gran Bretaña interpuso una demanda en contra de Albania ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por el hecho de que Albania no pertenecía o pertenece a las Naciones Unidas, se le invitó a participar, pero con la única condición de que cumpliera con todas las obligaciones que sí tiene un miembro de las Naciones Unidas. El 24 de enero de 1947, Albania envió un telegrama aceptando dichas condiciones. El 9 de abril de 1947, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dictó que ambas partes tenían que someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia ha de constar que, según las pruebas producidas, en octubre las marinas británicas retiraron todas las minas que se encontraban en el canal norte de Corfú. Sin embargo, en enero y febrero de 1945, ellas verificaron la existencia de las minas. Esto se puede ver como una respuesta negativa, ya que el canal de Corfú se veía como una ruta muy segura para la navegación. Gran Bretaña sostiene que las minas que explotaron el 22 de octubre de 1946 fueron colocadas por Albania, por ellos mismos, o ya sea por su complicidad y conocimiento. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia no sostiene con gran rigor este argumento de Gran Bretaña, ya que no hay pruebas suficientes para decir que Albania colocó por ellos mismos las minas. Ahora bien, en cuanto a su complicidad, se testificó que Albania y Yugoslavia tenían una muy buena relación. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia no cree que este sea un argumento suficiente para decir si Albania, por medio de cómplices, colocó las minas. Por lo tanto,
la Corte Internacional de Justicia concluye que no hay pruebas suficientes para determinar quién es el autor de la colocación de las minas. Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia pasa a examinar el conocimiento que tenía Albania sobre las minas colocadas en sus aguas territoriales. Para esto se deben de tomar dos hechos en consideración. El primero de ellos es la actitud de Albania antes y después de la explosión de 1946, y el segundo es la posibilidad de ver las minas desde sus costas. Como se ha mencionado anteriormente, Albania tiene una vigilancia muy atenta hacia sus aguas, por lo tanto sería imposible minarla sin su conocimiento. Además de eso, las costas albanesas tienen una excelente vista al estrecho, por lo cual no podría escapar de la vigilancia de los defensores. Es por eso que la Corte Internacional de Justicia toma en cuenta que las explosiones de 1946 fueron claramente con el conocimiento de Albania. La obligación que Albania tenía era la de notificar en intereses generales de la navegación que sus aguas territoriales tenían minas. Por otro lado, debían advertir a los buques de guerra de Gran Bretaña al momento en el que estos se estaban aproximando al peligro que estos exponían. Estas obligaciones no se basan en la Convención Octava de La Haya de 1970, que son aplicables en tiempo de guerra, sino que en principios generales que están aceptados en el derecho internacional. El primero de ellos son las consideraciones elementales de la humanidad, los cuales son más aplicables en tiempo de paz que de guerra. El segundo es la libertad de comunicación marítima. Y el tercero es la obligación que tiene todo Estado de evitar de que su territorio se utilice para fines contradictorios a otro Estado. Albania no cumplió con estos requisitos. Es por eso que la Corte Internacional de Justicia concluyó que es responsable tanto por la explosión de las minas ocurridas el 22 de octubre de 1946 como de los perjuicios y las pérdidas de las vidas humanas. Es por eso que es responsable y debe reparar a Gran Bretaña. En su última réplica oral, Gran Bretaña solicitó a la Corte que la reparación albanesa debía elevarse a aproximadamente 875.000 libras esterlinas. Albania contestó que, según el compromiso especial, la Corte carece de competencia para fijar el monto de la reparación. La Corte considera que la resolución del caso tenía por finalidad, sin cruda, la solución total de la controversia. En cuanto al compromiso especial entre las partes, viene a cubrir la totalidad del caso, como lo declaró en su momento el propio agente de gobierno albanés. Por otra parte, Albania no ha discutido la competencia de la Corte para decidir la clase de satisfacción prevista en el compromiso. Si la Corte es competente para decidir qué satisfacción le corresponde a Albania, según la segunda parte del compromiso, parece difícil comprender por qué habría de carecer de competencia para decidir el monto de la compensación debida a Gran Bretaña, según la primera parte del mismo compromiso. Por ello, la Corte estima que tiene competencia para fijar el monto de la reparación. Sin embargo, ello no puede efectuarse en este juicio, ya que Albania no ha indicado aún los puntos que discute de las sumas reclamadas por Gran Bretaña, y esta última no ha presentado pruebas en apoyo de su estimación. La Corte entiende que, al respecto, será necesario otro proceso, cuyos plazos habrán de fijarse en este mismo día. La segunda cuestión se refiere a los actos efectuados por la Marina Británica en las aguas albanesas el 12 y el 13 de noviembre de 1946, en donde procedieron a eliminar las minas de esas aguas. Esa operación se realizó, y así lo reconoce Gran Bretaña, contra el consentimiento expreso del gobierno albanés, siendo que el derecho internacional prohíbe a un gran número de buques de guerra reunirse sobre aguas territoriales de otro país para desminar esas aguas. Gran Bretaña sostiene que era una situación de extrema urgencia, por lo que no necesitaba el consentimiento de nadie más. Gran Bretaña justifica, pues, su acción presentándolo como una aplicación nueva y especial de la teoría de la intervención, mediante la cual el Estado que interviene se asegura la posesión de los medios de prueba existentes en el territorio de otro Estado, para someterlos a la justicia internacional y facilitarle su tarea. La Corte no puede aceptar esta defensa. El pretendido derecho de intervención solo puede considerarse como la manifestación de una política de fuerza, que en el pasado ha dado lugar a los más graves abusos y que no puede, cualesquiera sean las deficiencias actuales de la organización internacional, tener lugar alguno en el derecho internacional. La intervención es aún más inaceptable
en la forma en que se la presenta en este caso, ya que, reservada a los estados más fuertes, podría fácilmente conducir a falsear la propia administración de la justicia internacional. La Corte reconoce que la falta del gobierno albanés en el ejercicio de sus funciones después de las explosiones, como el carácter dilatorio de sus notas diplomáticas, constituyen circunstancias atenuantes para Gran Bretaña. Sin embargo, para asegurar la integridad del derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia debe constatar que las acciones de la Marina de Guerra británica violaron la soberanía albanesa. Estas declaraciones corresponden a solicitud de Albania. Por ello, la Corte, por 11 votos contra 5, falla que Albania es responsable, según el derecho internacional, por las explosiones ocurridas en sus aguas el 22 de octubre de 1946 y por las pérdidas de vidas humanas resultantes. Por 10 votos contra 6, reserva para posterior consideración la fijación del monto de las reparaciones. Por 14 votos contra 2, falla que Gran Bretaña no violó la soberanía albanesa por los actos de la Marina británica el 22 de octubre de 1946. Y por unanimidad, falla que por los actos de su Marina en la operación del 12 y 13 de noviembre de 1946, Gran Bretaña violó la soberanía de Albania y que esta declaración constituye satisfacción apropiada. Declaraciones de los jueces Bazdevan y Sorbisic, opinión individual del juez Álvarez, opiniones disidentes de los jueces Winiarski, Badawi, Krylov, Acevedo y el juez Ad hoc Eser. En la sentencia del 9 de abril de 1949, la Corte decidió que sí tenía competencia para fijar el monto de las reparaciones que Albania le debía a Gran Bretaña. Gran Bretaña dijo que ese monto era de 843.947 euros. Albania no formuló observaciones a la pretensión británica, ni se presentó a las audiencias, sosteniendo que la Corte carecía de competencia para fijar el monto de las reparaciones. La Corte designó expertos para examinar las estimaciones británicas. Sentencia. La Corte empieza por rechazar la argumentación albanesa acerca de la incompetencia, debido a que esto ya había quedado establecido en la sentencia. Al finalizar el término fijado para que las partes sometieran sus observaciones escritas, Albania solicitó un cambio en el procedimiento establecido por la Corte, o bien una ampliación de los términos. La Corte señaló que se había otorgado a Albania amplia oportunidad para su defensa, sin que, por su parte, sometiera observaciones o se presentara en las audiencias, y por el contrario, objetó la competencia del tribunal. Por tanto, la Corte rechaza el pedido albanés. Por su parte, los expertos designados por la Corte, después de analizar la pretensión británica, propusieron una suma superior a la reclamada. Sin embargo, la Corte, no pudiendo conceder a Gran Bretaña una suma mayor que la solicitada por esta, tuvo por justificada la indemnización perdida. Bueno, la Corte Internacional de Justicia, como era en sus inicios, para resolver el caso del Canal de Corfú, definitivamente, si no había alguna ley o alguna norma a la cual apegarse, habrá tenido que recurrir, de acuerdo a las fuentes de derecho internacional público, a la costumbre, a la equidad o al trato entre países. Concretamente en el derecho marítimo, yo recuerdo que hubo una conferencia de derecho del mar en 1911 en La Haya, que fue como un marco jurídico preparatorio que después sirvió como marco de referencia para la Primera Guerra Mundial. Creo que en los años 20, ya en el marco de la Sociedad de las Naciones, hubo otra conferencia, otra convención de derecho del mar en La Habana. Entonces esos debieron haber sido como normas de referencia para la Corte, para resolver. Y si no, pues definitivamente la equidad, porque sí existía un principio de libertad de navegación en estrechos o pasos estratégicos, que eran como pasos considerados, digamos, importantes porque conectaban a masas marítimas. En el caso, digamos, de Corfú, no era el caso, pero el canal de Corfú se había declarado como de libre navegación, siempre y cuando fuera navegación pacífica. Por eso fue que Inglaterra pasó con sus destructores, digamos, por ese canal. Había otros canales importantes, de los que me recuerdo, era el estrecho de Hormuz, ¿verdad? En el Golfo Pérsico, el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Magallanes. Entonces estos son como pasos, o eran pasos permitidos de libre navegación, siempre y cuando no hubiera intenciones hostiles. Por eso es que Inglaterra reclama, ¿verdad? Que era un paso de libre navegación y que había sido Albania la que había violado el derecho internacional al establecer ahí un campo de minas y no notificar a nadie. La sentencia de la Corte, que es, digamos, un poquito como
aplica la equidad porque condena a Inglaterra, pero también a Albania. Habrá sentado definitivamente precedentes, sobre todo en la libertad de navegación de aguas internacionales, porque este canal no solo conectaba, digamos, pasos dentro del Mediterráneo, sino también atravesaba, o no atravesaba, sino abarcaba aguas internacionales de Albania y de Grecia. Entonces definitivamente la sentencia de la Corte habrá servido de base o habrá ampliado también convenciones del mar sobre, me imagino yo, sobre el uso de minas, o sembrado de minas marítimas, y también sobre el paso o no de pasos estratégicos de agua con fines pacíficos. También recuerdo que del caso Albania había usado unas baterías previamente para atacar a un barco británico. Entonces ese tipo de acciones se han ido, digamos, como volviendo cada vez, podríamos decir, como más sofisticadas o cada vez más normadas. Y también, si mi memoria no me falla, es la convención de la Haya del 49, no sé si es de la Haya, pero la que funda el derecho internacional humanitario, donde ahí se dispone qué tipo de acciones son consideradas hostiles o pacíficas para plantear, digamos, si hay crímenes de guerra, de lesa humanidad. Entonces definitivamente, digamos, todos los antecedentes que fueron ocurriendo mientras las Naciones Unidas se iba consolidando como organismo internacional, fue definitivamente funcionando como un tipo de marco referencial para cada vez, digamos, convocar a nuevas convenciones, a nuevos convenios, nuevos acuerdos, nuevos tratados, que son ya la ley, ¿verdad?, de referencia para el derecho internacional público. Definitivamente habrán sido este caso y otros como bases o pilares para establecer o ampliar el derecho marítimo. Algo que no podemos dejar afuera de ningún análisis jurídico sobre casos del derecho internacional es el análisis del manto doctrinario que recubre las actuaciones de las partes y de los jueces. En el caso concreto del Estrecho de Corfú, es de especial importancia parar mientes en cosas como el principio de cooperación, el principio de la responsabilidad de los sujetos de derecho internacional, sus respectivos elementos, y la teoría de la culpa y la responsabilidad objetiva. La responsabilidad internacional del Estado. La responsabilidad internacional se origina cuando un Estado o un sujeto de derecho internacional, por una acción u omisión, viola una obligación regulada en el derecho internacional. Acción es una infracción de una prohibición jurídico internacional y omisión se refiere al no cumplimiento de un imperativo jurídico internacional. El Estado al cual le es imputable un acto ilícito, que según el derecho internacional lo es, deberá reparar al Estado víctima contra el que fue cometido este acto. La Corte Internacional de Justicia ha expresado que cuando la cuestión de la responsabilidad internacional se contesta en sentido afirmativo, resulta que se debe una compensación como consecuencia de la afirmación de la responsabilidad. Un aspecto muy importante es que la responsabilidad internacional del Estado también puede imputarse por lesión de los derechos de un Estado y también por un acto u omisión ilegal que causa un daño como el ya mencionado. La responsabilidad en el ámbito internacional puede ser directa o indirecta. Será directa cuando existe el incumplimiento directo del Estado en cuanto a las obligaciones internacionales que tenga, y será indirecta si un Estado asume la responsabilidad de una violación del derecho internacional cometida por otro Estado. En este caso, según la sentencia de la Corte, la responsabilidad recae sobre Albania, por lo que se impuso la obligación de indemnizar a Gran Bretaña. Para que exista responsabilidad internacional, deben concurrir tres elementos. El primero es que se dé un acto u omisión que viole las obligaciones que están establecidas en el derecho internacional vigente entre el Estado responsable y el Estado perjudicado. La segunda es que el acto ilícito tiene que ser imputable al Estado como persona jurídica que es. Y la tercera, tiene que haber producido un perjuicio o un daño como consecuencia del acto ilícito. Teoría de la culpa y teoría del riesgo. Según la exigencia de la culpa, pueden haber dos teorías: la que pretende excluir la culpa y aquella en que las acciones
se rigen por el principio de la responsabilidad objetiva y por el lado de las omisiones rige la responsabilidad por culpa o la responsabilidad subjetiva. Podemos observar que la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Corfú, para tomar su decisión, se basa en que la siembra de las minas en aguas territoriales de Albania no pudo haberse efectuado sin el consentimiento del gobierno albanés. Autores como Denis Levy sostienen que la Corte, en este caso, se basa en la teoría de la responsabilidad por incumplimiento de una obligación, es decir, la obligación de advertencia, y que por consiguiente no admite la teoría de la responsabilidad absoluta o la fundada sobre el riesgo. Por otro lado, autores como Jacques Ballinger sostienen que si en la sentencia sobre el estrecho de Corfú los jueces se basaron únicamente en ciertas presunciones de los hechos, en lugar de haberse basado en pruebas formales que puedan ser ofrecidas por la parte demandante, entonces, en los ojos de la Corte hubo una presunción de culpa, aunque no su demostración formal. Lo que nos lleva a concluir que podemos observar que la Corte Internacional de Justicia se ha basado totalmente en la teoría clásica de la culpa como condición de la responsabilidad. Sobre la reparación, en la sentencia del 9 de abril del año 1949 de la Corte Internacional de Justicia, en relación al caso del estrecho de Corfú, se sostuvo que la reparación no tiene carácter compensatorio, sino punitivo. Y en cuanto a la reparación como responsabilidad del Estado, puede ser de varias formas, como la restitución, la indemnización o la satisfacción. Restitución de las cosas a su estado anterior. Satisfacción del orden moral, sanciones internas contra los funcionarios responsables o pago de indemnización pecuniaria. Sobre el principio de cooperación internacional, se habla que su elemento distintivo es la no utilización del territorio de manera perjudicial para terceros. Y es que, desde que la Corte Internacional de Justicia surgió en 1946, de los 152 casos que los estados han sometido a su jurisdicción, el primer caso que de hecho ingresó a la lista general de la Corte fue el del Canal de Corfú, de Gran Bretaña versus Albania, el cual fue sometido el 22 de mayo de 1947. El caso del estrecho de Corfú fue sometido ante la Corte Internacional de Justicia y Gran Bretaña invocaba la responsabilidad internacional de la República de Albania por daños causados el 22 de octubre de 1946 hacia sus buques británicos, ya que había un campo de minas en el agua territorial de Albania. La Corte Internacional ha decidido que en última instancia la responsabilidad recae sobre Albania. Esto se debe a que, si bien es probable que sea casi imposible para el gobierno albanés notificarle a todas las naves que transitan por el estrecho sobre la posible existencia de peligros, también es cierto que es necesario que ellos tomen las acciones diligentes para disminuir cualquier probabilidad de riesgo, y que también el principio de cooperación les impone una obligación de utilizar su territorio de maneras que no sean perjudiciales hacia terceros. En última instancia, la Corte Internacional de Justicia decidió que la responsabilidad debía recaer sobre Albania. Esto basado en dos argumentos principales. El primero es que, si bien es casi imposible que el gobierno albanés notifique a todas las naves que transitan por el estrecho sobre la existencia de las minas, también es cierto que no hicieron nada para impedir el peligro, que no dieron medidas preventivas ni avisaron de manera general que existía un peligro en la zona. Y también, aunque no hay pruebas de que haya sido de hecho el gobierno el que haya implantado las minas en el estrecho, también debemos considerar que estas no podrían haber subsistido en el estrecho de no haber sido por autorización albanesa. Gracias a esto, caemos en el principio de cooperación internacional, y es aquel que nos dice que los estados deben procurar que su territorio no sea utilizado en perjuicio de terceros.